¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Son las 21 horas puntualmente. Hay un aviso meteorológico para los departamentos de Cazapá, Itapúa, Misiones, sur de Paraguarí y sur de Ñembucú. Y la temperatura en este momento está relativamente fresca. Ustedes saben que va a haber inestabilidad lo que resta de la noche seguramente, y mañana tenemos 19 grados casi en este momento en Asunción. Bueno, la noticia del día obviamente es el zoco, la tongueada en el Congreso Nacional, en el Senado, donde el senador paraguayo Cubas, por primera vez, fue él el que recibió los zocos. Y lo vamos a hablar enseguidita. Y el otro tema, estimados amigos, tiene que ver con la estructura política de nuestro país, pero vamos a abordarla desde su origen económico, podemos decir así, ¿verdad? Se trata del resultado del sumario realizado sobre una operación anticontrabando de diciembre del año pasado, que hoy tomó estado público, en el que quedó en evidencia un dato que voy a tirar de entrada y después lo vamos a desarrollar. 85% del cigarrillo decomisado en ese contrabando es fabricado por Horacio Manuel Cartes Jara, o sea, por Tavesa, su empresa. Y aunque el programa no es repetido, estamos con las mismas personas que ayer estábamos, porque ustedes saben que en el grupo AEC las cosas se hacen por áreas de cobertura. Así que el área de cobertura es la que determina quién viene. Así que empiezo por el tongo. Hola Arturo, ¿cómo te va? Buenas noches Enrique, buenas noches Gastón. Así es, mucha inestabilidad, no solamente en el clima, también mental en el Congreso vivimos hoy, con un poco de peleas en el Congreso. Una vez más, el señorío y la honorabilidad de los congresistas queda por el suelo. Una preguntita, antes de pasar a Gastón. ¿Quién empezó? No, el Pureti, ¿quién empezó? Eso es relativo, porque empezó Payó con los insultos verbales. ¿Pero qué le dijo? Básicamente le acusó de haberle robado una estancia a la tía. O sea, y de haberle pedido una coima a Raúl Cubas Grau en los 90. Por el tema del juicio político. Por el tema del juicio político. O sea, él estaba en su asiento y Riera estaba en el suyo cuando Paraguayo Cubas dijo eso. Así es, así es. Riera previamente había hecho uso de la palabra, pidió que el Congreso se disculpe con las ministras de la Corte que fueron ofendidas por Payó Cubas. Y el Congreso le dijo no, y después Cubas le respondió, yo no tengo por qué disculparme con esos delincuentes, y vos qué vas a decir de ética cuando esto y aquello. Ah, ya. O sea, el lío empezó por... Es un remanente de lo que pasó con la jura de Raúl Torres Kirchner. De Raúl Torres Kirchner y, claro, la puteada contra el Vareiro de Módica y Miriam Peña. Miriam Peña, así mismo. Correctísimo. Gastón Ortiz, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un saludo también para Arturo y la audiencia. ¿Qué encontramos? Bueno, Aduanas declaró que el mayor porcentaje de cigarrillos incautados ya en diciembre de 2018 en un mega operativo que desbarató toda una red de contrabando efectivamente son de Tavesa, empresa tabacalera propiedad de Horacio Cartes. Hay 27 sumariados. ¿Y qué es lo que implica la declaración de contrabando? Que este es un paso administrativo que está muy relacionado con la cuestión penal, porque el Ministerio Público de alguna manera depende de lo que dictamine Aduanas para proseguir o no en la investigación ya penal de lo que es contrabando. Cuando Aduanas dice sí, este producto efectivamente es contrabando, ahí el Ministerio Público tiene venia libre para procesar a los responsables, y estamos hablando de 27 sumariados, muchos de ellos que van a enfrentar ahora una causa penal. Una causa penal. Una causa penal. Señor, señora, si ustedes quieren escribirnos, amiga, amigo, si ustedes quieren escribirnos vía WhatsApp, 0971-444-200 el teléfono. Así que ya nomás empiezan a enviar sus mensajes. ¿Qué temazo, Gastón, el tuyo? Sí, y pequeño detalle, no sé si es maximizar o minimizar. Hablabas de que el 85% del producto incautado era contrabando, pero era de Tavesa. Pero vamos a hacer una pequeña analogía. Lo que se incautó, estamos hablando de 5.000 cajetillas, alrededor de 50.000 o 100.000 cigarrillos, y eso representa apenas el 0,015% del contrabando que llega a Brasil, Chile y otros países latinoamericanos y que sale de Paraguay. En ese contexto,
no sé si puedo decir, wow, un gran golpe al contrabando. O sea, se identifica al productor, pero no se retienen las cargas. No, porque efectivamente, fíjate vos que nosotros, digo Paraguay, o sea, Horacio, está abasteciendo el 30% de la demanda brasileña de tabaco, que es gigante. Y el 96% de la producción paraguaya global de tabaco sale del Paraguay sin pasar por aduana. Claro, hay distintos números, pero muchos van a eso. O sea, hay datos de la OMS, hay datos periodísticos, hay datos de organizaciones también que trabajan, y está entre el 90 y 97%, todos más o menos coinciden en que la producción local de tabaco es justamente esa cantidad. El 90 al 95% se contrabandea porque no hay números. ¿Este informe lo hizo de la unidad de Fuster? Sí, fue justamente ese operativo. Y estamos hablando también de muchos funcionarios públicos también involucrados, y esto también a raíz de que, al menos lo que dicen los funcionarios públicos, por ejemplo Chile, Brasil, muchos países están solicitando cooperación al gobierno paraguayo, a aduanas, a que por favor hagan controles, se retenga la mercadería antes de que ingrese a contrabando, porque esto incide enormemente en el comercio, en la actividad económica de esos países. O sea, esos países están dejando de recibir impuestos establecidos por sus gobiernos a causa del contrabando y la inoperancia de nuestros puestos de control que no están reteniendo o prohibiendo la exportación ilegal de cigarrillos. Qué elegante exportación, contrabando, puro y simple. Vamos a empezar, estimados amigos, en el Congreso. Para repetir un poco la contextualización que estaba haciendo acá Arturo, las señoras Vareiro de Módica y Miriam Peña fueron vilipendiadas, no sé cuáles fueron los términos que se usaron el día que se presentaron para la jura de Raúl Torres Kimser. ¿Quién las vilipendió? ¿Paraguay o Cuba? Sí, Paraguay o Cuba. Esto ocurrió el martes pasado, cuando el Congreso, sorpresivamente, según algunos senadores, convocó al ciudadano, al exministro de la Corte, Raúl Torres Kimser, para jurar como miembro del Consejo de la Magistratura por las universidades públicas. Él es decano de la Facultad de Derecho, recordemos. Y en ese momento se acercaron también las ministras de la Corte, a lo que Paraguay o Cuba primero pide que ese trámite no se lleve a cabo, que se lleve a comisión. Le dijeron a algunos de sus colegas que eso es algo formal, que no se puede decidir si sí o no. Entonces él empieza a lanzar todo tipo de improperios contra Kimser y también contra las dos ministras, ¿verdad? A raíz de eso, hoy el senador Enrique Riera plantea al Pleno de la Cámara de Senadores que el Congreso pida disculpas formal, que envíe una nota de disculpas a las dos ministras pidiendo perdón por lo que dijo Payo Cubas. Y agrega en su pedido un montón de calificativos al verbográfico senador a Cubas, diciendo que era un populista, que no estaba bien de la cabeza y otros calificativos. Posteriormente, entonces, en el uso de la palabra, Cubas contraataca verbalmente y le da en lo muy personal a Enrique Riera, vamos a decir, en la fibra básicamente, que principalmente es su familia, su padre. Él menciona, dice, ¿qué me va a hablar de la... ¿Cómo fue que le dijo? De la ética. De la ética, del pináculo de la ética republicana, cuando él se fue a pedirle $70.000 al entonces presidente Raúl Cubas Grau para la votación del juicio político. Punto, paréntesis, sí. Ahí. Pues le quiero recordar a la gente, porque esto ya pasó hace 20 años. Así es. Gastón, ¿cuántos años tenés? 30. O sea, 10 añitos tenías cuando pasó lo que voy a contar ahora. ¿Y vos, Arturo? 32, lo vi por televisión todo. O sea, lo viste, sí, pero en Replay ya lo viste, pues no lo viste... Pero, sí, era chico, pero lo vi. Bueno, yo soy un poquito mayor, entonces les quiero contar, en 1999, estimados amigos, en marzo, fue asesinado el vicepresidente de la República, Luis María Argaña, el 23 de marzo. El día 26 de marzo de 1999, la Cámara de Diputados votó el enjuiciamiento político de Raúl Cubas, que era presidente de la República. El voto que decidió la mayoría de la Cámara, el voto decisivo para que la Cámara de Diputados apruebe el juicio político, fue de Enrique Riera. Y esta es la razón por la que seguramente Paraguay o Cuba recordó esa anécdota. Te fuiste a pedirle a mi tío, Raúl Cubas, $70.000
para no votar por el juicio político. No te pagó y votaste por el juicio político. Sí, el senador Cubas mencionó que el pedido de dinero fue puntualmente para que el padre de Enrique Herrera pueda acceder a una intervención quirúrgica en el extranjero. Claro, o sea... Y que Cuba se lo negó, que el presidente no le pudo dar ese dinero. No te doy la plata porque mi papá, o sea, te pido la plata porque mi papá se quiere operar, pero de paso voy a votar tal cosa o tal otra. Bueno, es la acusación. Claro. Yo no... estoy relatando el contexto nomás para que se entienda qué es lo que está diciendo este tipo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está diciendo. Y efectivamente, Enrique Herrera fue el voto decisivo para el juicio político. El juicio político se iba a llevar el día lunes y el domingo, creo que fue 28, el domingo 28 de marzo de 1999, el presidente Cubas presentó su renuncia. Sí. En consecuencia, no se realizó la segunda parte del juicio político, que es la sesión en el Senado, digamos, el juzgamiento. El segundo improperio fue el tema de su familia. Que es su familia, que supuestamente él organizó junto a su padre el robo de una estancia a una de sus tías. No mencionó el nombre de la tía, pero eso fue lo que le pegó también muy fuerte al senador. También de contexto. Enrique Herrera hace, digamos, como bandera de lucha, la gestión política de su papá. De la época de Stroessner. Pues su papá efectivamente pertenecía a la facción democrática del Partido Colorado, fue opositor a Stroessner siempre, y por tanto Henry saca siempre la bandera de su papá. Mira que mi papá esto. Así es. Y lo que Paraguayo Cubas está relatando, estimado amigo, es una versión que no está documentada acerca de que Enrique padre dejó sin herencia a su hermana, la tía de Henry hijo. Esa es la acusación, ¿verdad? Que le sacó la parte que le pertenecía a ella de la estancia. Entre paréntesis, una estancia muy linda, preciosa, que tienen los Riera. Segunda acusación. ¿Y tercera? No hubo una tercera. Posteriormente, fuera de la sala de sesiones, el Paraguayo Cubas amplía su denuncia en contra de Riera, recordando que el senador Carlos Galaverna, en otro encontronazo que tuvo con Riera, le había recordado que él tiene una ética muy cuestionada porque habría hecho algún negociado con su hermano siendo presidente de ACEPAR. Manuel Riera, que era, yo no sé si presidente o abogado de la firma que se quedó, algo del estilo. Así es. Sí. Y después otra acusación dice que supuestamente Horacio Cartes le habría ofrecido a Riera ser presidente de la candidato a presidente de la ANR, pero que fue vetado posteriormente porque González Daer le dijo: este tipo me pidió $100.000, es un ladrón, no le pongas como candidato a presidente de la ANR. Pero eso ya no se escuchó en el audio. No, eso no ocurrió dentro de la sala de sesiones, eso ocurrió afuera cuando Payo Cubas sale a hablar con los trabajadores de prensa que estábamos ahí. ¿Y estaba todavía Riera dando vuelta o ya lo dijo frente a ustedes nomás? Eso lo dijo frente a nosotros, Riera ya se había retirado. Y después el griterío ya de tipo totalmente personal, cuando se estaban bajando la escalera, digamos, del hemiciclo, que le dice: además, estás celoso porque tu suegro me quería a mí más que a vos. Tu suegro a vos no te quería, a mí me daba todos los trabajos grandes y a vos no te daba, y es porque a mí me quería más, ya estás muerto de celos. Sí, Cuba siempre usa esa técnica con Riera puntualmente. Él incluso le hace sentir a Riera que no es digno de tener el padre que tiene, y que a él le hubiese gustado tener al padre que tenía él, que él no es digno de ser el hijo de su padre. El suegro de Henry Riera, estimado amigo, es Alejandro Encina Marín, que era el asesor jurídico de este grupo de comunicación, ¿verdad? Y muchos años, patrón Encina. Y según el relato a gritos que hoy hizo Paraguayo Cuba, patrón Encina tenía como, digamos, ayudantes, ¿verdad? Porque él era un abogado de muchísimo renombre, ciertamente. Y lo que Paraguayo Cuba dijo es: ¿estás celoso? Porque el viejo me daba a mí los trabajos y a vos te daba las chiquitas. Y entró Riera a su escritorio y salió otra vez de la radio cuando terminó de escuchar tenemos el soquete, el moquete. A ver, vamos un ratito, podemos para chequear de vuelta. Municipio o gobernación
decisiones que a veces, de acuerdo a los gobiernos, ahora y ahí lo llama y otros Paraguayo Cuba. Presidente, mi hijo de puta. No, pues. Ahí José Paco Ledesma intenta frenarlo, no puede. Enrique, tranquilo, por favor, tranquilo. ¿Qué fue lo último que le dijo? ¿Qué es lo que más le picó? Yo creo que el padre de $70.000. Digo, ay, Paco, hay un tonto. Paco Bat siempre tiene una fisura en el brazo a lo largo del año. Parece que va a tener nuevamente un yeso. ¿Viste? Tu padre le robó a tu Tu tía. padre le robó a tu tía las tablas, carajo. Y eso es cierto. Y le pediste a Raúl Cuba $70.000 en presencia de Tiki Cubas. Soltame a De Tiki Cuba le pediste. De Tiki Cuba le pediste. Soltame a ver. De Tiki Cuba le pediste. Presidente, yo no le estoy tocando, ¿eh? Yo te voy a romper la cara y todo. Rompeme la cara, vení. Harto estoy. Vení, rompeme la cara. Soltame. Soltale. Vení, rompeme la cara. Es de Abel González. Porque es cierto Sí. lo que te dije. Es el senador llanista que entró en lugar de En presencia de Tiki Cuba, de provincia Moja. Oído Mato, Jorge Oído Mato. Es cierto. Ahí se libra otra vez. Ahí León Tomo decide. Gol. Carajo, vos acabas de meter una trompada, carajo. Es cierto. Cobarde. Me acabas de pegar a mí, carajo. La verdad duele. Ladrón. Se olvidó de eso. De Igual Bolaño. Acá adentro. Yo vivo Bueno, en mi lo de sueño. Cuau Bolaño se lo recordó hoy justamente Rodolfo Friedman, porque Herrera también tuvo una pelea con Rodolfo Friedman de Corbañón NTT. Y él le recordó, vos tenés 400 muertos en tu haber, ¿qué vas a decir vos? No me podés acusar de nada. Estás celoso porque tu suegro me quería más a mí que a vos. Estás celoso porque patrón me quería más a mí que a vos. Por eso estás celoso. Patrón me quería a mí más que a vos. Por eso que me dio a mí todo lo que es importante. ¿Y a vos te molesta? Y fíjense que Paraguayo Cuba siempre tiene los brazos en alto o en la espalda, porque él minutos antes había prometido al Pleno que no volvería a hacer ningún arrebato de violencia dentro de la Cámara de Senadores. Violencia física. Violencia física. Y dijo, si vuelvo a levantar la mano contra alguno de ustedes, por favor suspéndanme 2 meses. Y tuvo que cumplir su palabra, se mantuvo. Aparte es muy inteligente, fíjense cómo lo provoca, se deja golpear. Como se diría, pisó el palito. Y pensar que Riera bien podría haber sido presidente de la República. En su momento entre Riera y Santi Peña se definía la candidatura del cartismo. cartista, sí. Pues ellos no iban a ganar ni jamás. No. Le robaste. Bueno, ¿qué dice la gente sobre esto, Pedro? ¿Podemos, a ver, qué es lo que dice la gente sobre esto? Ahí. Me extraña que ustedes digan que Payo generó el escándalo, pero todo el mundo vio. Nadie dijo que Payo generó el escándalo. Estamos contando cómo es la relación cronológica. Contrabando no es aún, no eludió aduana alguna. Intento es delito. Ese es el tema de Gastón que lo vamos a hablar enseguida. Saludos muchachos, contrabando es cuando una mercadería entra a un país sin pagar impuestos. Es así, vamos a explicarlo enseguida para que ustedes tengan clara la película. Claro. Buenas noches a la mesa de periodistas. Espero que la Cámara de Senadores no suspenda a Payo Cuba, porque es mucho más grave el baño de agua al monje negro. Santiago de... No entiendo. ¿Qué más? Riera es un carruaje, tiene sangre en sus manos, muerte de 400 inocentes en Igual Bolaño, el único responsable que no dio la cara. Y ¿qué dice? Martínez Simón fue a La Haya en misión diplomática, Torres 15 regresó de Qatar antes de salir de la corte. Ya opino. Bueno, entre los mensajes, muchísimas gracias por el mensaje, pueden seguir enviándolo. Vos me estabas contando, Arturo, también se habló de Igual Bolaño, pero no fue Paraguayo Cuba. No, fue Rodolfo Friedman. Pasa que Herrera tiene muchos encontronazos con varios senadores, ya se ha peleado con Calega Laverna en una ocasión, con Rodolfo Friedman habitualmente. Y en un momento dado Friedman estaba despotricando contra una de las tantas... sobre la actitud de los cartistas en la presentación del informe de Mario Aldo Benítez, en que colgaron unos carteles que decían que jure Cartes,
etcétera, etcétera. Entonces Riera le dice que devuelva lo robado y que se deje ya de andar gritando. Ahí mismo Rodolfo Herman le dije, vos no tenés autoridad para decirme eso, vos tenés la muerte de 400 personas, sos el sepulturero de Trinidad, como lo que habitualmente le dice. Bueno, y también sobre esto yo quiero hacer una acotación, estimado amigo, porque efectivamente Enrique Riera era intendente de Asunción el día de Coagolaños, 1 de agosto del año 2006. 1-04. ¿Verdad? 04, 2004. Y pasaron dos cosas que quiero recordar sobre ese evento. Enrique Riera no estaba en Asunción y se había ido sin permiso de la Junta Municipal a Buenos Aires. Una cuestión particular que no vale la pena discutir, pero no había cumplido la normativa legal. Entonces él no estaba en Asunción ese día, cuando que su obligación era estar en Asunción. Pero además, la sucesión de inspecciones realizadas por la Municipalidad de Asunción al supermercado de Coagolaños era toda falsa. Es decir, las inspecciones se habían limitado a una firma de papeles, presumiblemente mediante el pago de coima. Y el director supremo de la administración era Enrique Riera. Y ahí pasó algo muy extraño que yo quiero contarles, porque no hay que olvidar estas cosas. Se fueron presos los Paiva, se fue preso el arquitecto Ismajovic, se fue preso el guardia en una cuestión harto sospechosa. Supuestamente un guardia pudo cerrar una manzana entera de puertas en 40 segundos, o sea, ni Batman ni Superman, nadie puede hacer eso, pero a este guardia lo acusaron de eso. Y Enrique Riera, estimados amigos, fue salvado por un fiscal, se llama Rubén Villalba. Ahora está preso por corrupto. Salió ahora en libertad por haber cumplido no sé qué trámites, ¿verdad? Rubén Villalba, en su escrito por el cual le salva a Enrique Riera de la responsabilidad penal y de la imputación, ¿saben lo que dice? Ese escrito es histórico. Rubén Villalba lo va a llevar hasta el día que se muera a la tumba. Ese escrito dice que los funcionarios públicos no tienen responsabilidad de los actos de su administración. Rubén Villalba, acuérdense de este nombre. Gracias a él está libre Enrique Riera en el caso de Coagolaños. Podemos hacer un pequeño comparativo. Sí, ¿Recuerdan señor. el caso Cromañón en Argentina, Claro. el incendio en un concierto? Bueno, el gobernador de Buenos Aires, por la presión política, renunció. Fue procesado, sobreseído, pero sí funcionarios de la municipalidad, de la ciudad de Buenos del Aires. gobierno de Buenos Aires fueron procesados porque ellos fueron los que autorizaron ilegalmente el funcionamiento de la discoteca. O sea, llegó hasta al menos algunos funcionarios, no trascendió la responsabilidad, fue sobreseído, pero a nivel político tuvo que renunciar por la Bueno, presión. Henry no renunció, o sea, terminó su mandato. Y ningún funcionario tampoco fue... Acá, y creo que hay dos o tres funcionarios que tuvieron una pena carcelaria de 2 años, pues así ridícula. ¿Entienden? El caso de Coagolaños. En síntesis, estimados amigos, yo puse hoy en Twitter, Arturo, que quiero compartir un poco con la gente que nos está viendo, contigo también y con Gastón. A ver. O sea, para que acá haya una sanción justa, yo creo que tiene que haber sanción. No se puede igualar al agresor que al agredido. El agredido no puede ser sancionado como si fuera igual que el agresor, número uno. Y número dos, supongamos que Paraguayo Cuba le agredió verbalmente a Enrique Riera. El tono es proporcionado a la agresión verbal. Es decir, senadores de la nación, pues yo no te digo una pelea de... No hay ninguna justificación Ninguna. en nada. Aparte, un pequeño detalle interesante, y es llamativo que la misma Corte Suprema de Justicia pida un pedido de disculpas, porque hay algunos juristas con relación a que la Constitución básicamente exonera de responsabilidad penal por lo que dice un diputado, un parlamentario en ejercicio de sus funciones. Payo, hay veces que no está en su curul, bueno, etcétera, pero digamos abusa de esta figura. Es decir, no existe responsabilidad penal, no se puede procesar por difamación, injuria, calumnia, ningún delito por lo que se diga en el ejercicio de la función. Claro, el objetivo es que un senador o diputado no esté constreñido, pero es de rango constitucional. Entonces ahí entra un poco por qué una normativa inferior intenta sancionar a una persona si es que la misma Constitución te habilita
a que ni siquiera hay responsabilidad penal, que es lo mayor. Totalmente de acuerdo contigo, 1000%. Y voy a decir una cosa más. Discúlpenme, señora Miriam Peña y señora Gladys Barrero de Mónica, ustedes no son dignas de estar en la Corte. Ustedes son una vergüenza en la Corte Suprema. Ustedes le hicieron pasar vergüenza al Paraguay en la Corte Suprema. Ustedes votaron todo lo que fue para destruir la institucionalidad paraguaya. Ustedes votaron la reelección vía enmienda, votaron la habilitación de Cartes para candidatarse siendo presidente de la República, etcétera, etcétera. Estas dos mujeres no tienen por qué estar en la Corte. ¿Y saben por qué no se les hizo un juicio político a estas dos mujeres? Simplemente porque no hay números, porque causa hay. En consecuencia, a ver, de que Paraguayo Cuba, tal vez Paraguayo Cuba se fue de mambo con adjetivos calificativos, ¿verdad? Con respecto a estas dos señoras. Pero más decía que eran unas sinvergüenzas, unas ladronas, pero no... Pues la Constitución la habilita, la Constitución la habilita, entonces ¿por claro, qué los ministros se cuida de no dicen... hacer una ofensa misógina, por ejemplo, ¿verdad? Justamente hoy eso estaba diciendo Riera, que le había ofendido terriblemente a estas mujeres, y esperaba que alguna de las mujeres senadoras parlamentarias también se pronuncien. Ninguna salió en defensa de las... Es que son impresentables las dos. Incluso la senadora de Cine Más salió a decir, estas ministras son unas delincuentes, unas vendidas y bandidas. Textual, de Cine Más. Para que Bandidas con una connotación delincuencial. Sí, supongo que... hacemos la boca, sombrero vaquero y pistola. No, hacemos la salvedad que estamos hablando de ese tipo de bandidaje, no del otro. Gastón, ¿qué te pasa? No, justamente por el comentario de que se están cuidando de no hacer una declaración misógina. O sea, no les dijo trola. El bandidaje, O sea, no les dijo trola. No. O sea, usó el término en otra... Qué bárbaro. Y Paraguayo Cuba justo viene ahora de haber sido garroteado por guardias de Kimser, ahora golpeado por Riera. Es que a mí no... Y lo de Kimser también, a mí me extraña muchísimo que no se haya tomado ninguna determinación. ¿Qué escuchaste que se va a hacer ahora en el Senado sobre esto? Pues la senadora Esperanza Martínez exigió al presidente del Congreso, Blas Llano, que se haga un sumario administrativo, que se identifique a los responsables y que se esclarezca esto. También cuestionó duramente que guardias de un ex ministro de la Corte vengan y hagan lo que quieran en el Senado, cuando en otros países deberían tener la custodia del Congreso. O sea, que entra el ministro, entra el presidente y automáticamente es protegido por los guardias del poder en el que se encuentra. Aparte, más allá, si tengamos empatía o no con Paraguayo Cubas, le pegaron a un senador de la Nación. Es imperdonable. Es imperdonable. Yo pedí el juicio político y de destitución de Torres Kimser a raíz de esto, porque estos son sus guardias. Y en consecuencia, él tenía la responsabilidad personal de establecer una frontera, un límite de actuación. Y no lo hizo. No, pero según Payo, Kimser no puede ni ver. Y también lo ratificó eso dice Masi, que está prácticamente ciego, que otras personas manejan su juzgado, su oficina. Claro, ojo, pero eso tampoco debería ser... no es motivo de discriminación, lo que estábamos hablando ayer. Ahí podemos ver el video en el que le agreden a Payo. A ver, este es el video. Él también dice que se cuida de no abrirse paso, levantar las manos para que no digan que lo agredió. Lo arrinconan, lo neutralizan, básicamente lo agarran del cuello. Pero evidentemente está ciego el señor. Justamente Cire Masi dijo eso hoy, que cuando se presentó por el tema presupuestario, le pasan un papel y se puede leer ahí el número del presupuesto y él no podía leer, se hacía el que no entendía. Fíjense ustedes cómo el guardia, estimados amigos, pone una manaza en el cuello de un senador de la República del Paraguay. Esto es inadmisible. Tenemos entendido que son policías de la Corte Suprema que todavía custodian al exministro y también el hijo, un hijo de gran tamaño del exministro de la Corte. Lamentable. Esto no está bien, señores, que un guardia de un sujeto así de cuestionado como Torres Kimser ponga mano sobre un senador. ¿Sanciones? ¿Se está estudiando? El presidente del Congreso, Blas Llano, dijo que va a tener que analizar, poner a consideración este mismo lunes en la reunión de la mesa directiva. Hay una mayoría para sancionar a ambos a raíz de lo sucedido, tanto a Paraguayo Cubas como a Enrique Riera. Riera dice que no está muy preocupado por eso y que simplemente
El que busca encuentra. Eso fue lo que manifestó hoy el trabajador de prensa hoy. O sea, está justificando su agresión. Sí, por todo lo que venía haciéndole Payo Cubas. Más mensajes de WhatsApp que queremos compartir con ustedes, después nos vamos a la pausa. Misma vara para suspender a Riera, es un reclamo. Riera es un gran cobarde, en su descontrol también golpeó a la senadora de Ciremasi. Es cierto. Otro mensaje, el único de ustedes, lo que dice cómo ocurrió la pelea, Payo dice la verdad a Riera y le molestó esa verdad. Así de sencillo, sin vergüenza lo que es así únicamente se sabe la verdad. ¿Qué más? Pelea es cuando ambos contrincantes se enfrentan. ¿Otro? Muy lindo el programa, muchas gracias. A veces que siga siempre, sos lo máximo, ya sabemos. Nos vamos a la pausa.